Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué supone Fernando Larenas y por qué esa crónica tan exacta, tan clara del día de ayer? Muy buenos días, Fernando Larenas. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, oyentes. Lo que yo manifestaba en el artículo que escribí ayer, después de pasarme un tiempo revisando y viendo especialmente la prensa brasileña. En este momento en Brasil hay más de 70 detenidos por dos casos. Uno es el caso de Brecht y otro es Petrobras. A través de las dos empresas, ¿qué es lo que se puso en riesgo? Es el patrimonio del Estado, el soborno a muchísimos funcionarios. Pero no es que están ahí presos de la noche a la mañana, es un proceso larguísimo. Es un proceso que tomó muchísimos años porque las denuncias se filtraron a través de la prensa. Ahí yo menciono algunas revistas muy importantes como Veja, por ejemplo. Veja se escribe y Vea significa en portugués. También menciono la revista Istoé y a Piauí, que es una gran revista que básicamente trabaja en investigación periodística, y todos los diarios más importantes. Lo que ocurrió ahí en Brasil es que a través de los periodistas empezaron a publicarse crónicas que sospechaban de las fortunas de algunos funcionarios. Brasil tiene las entidades muy claras. Tiene ahí también lo menciono, una policía federal que trabaja con absoluta independencia. Pero esa policía veía cómo su trabajo se frenaba con recursos, se detenía con muchas acciones desde el lado judicial. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que se hace en toda sociedad democrática, filtrar alguna información. Lo que yo también menciono ahí a los gargantas profundas del caso Watergate, que terminó y derivó en la renuncia o en la dimisión de Richard Nixon. Entonces, en Brasil no fue fácil porque los recursos a los que apelaban los involucrados en cada uno de los casos fueron muy grandes. Sin embargo, la prensa actuó con absoluta libertad. Una vez que la prensa empezó a soltar documentos, los jueces, que también actúan con absoluta libertad, comenzaron a trabajar. Los primeros que caen fueron los dirigentes del Partido de los Trabajadores. José Dirceu, por ejemplo, fundador del Partido de los Trabajadores junto con Lula, Mercadante y todos los dirigentes del Partido de los Trabajadores. Y finalmente, ahora empiezan a caer empresarios muy fuertes, y por ambos casos. Yo mencionaba las imágenes del empresario Eike Batista, un hombre poderosísimo con un patrimonio tan grande como el de Petrobras o tan grande como el de Vale do Rio Doce, que es la empresa de minería más grande que hay en el mundo, diría yo, que llegó a estar en el 7º lugar en la lista Forbes de los hombres más millonarios. Batista está preso ahora en una cárcel común en Río de Janeiro porque no tiene título universitario, por lo tanto tiene que estar en una cárcel común. Entonces, todo lo que ocurre ahí en Brasil no es simplemente porque la prensa se encontró, era su obligación investigar. Sí, las autoridades sí facilitaron la investigación, pero se encontró dentro de la misma policía que hubo filtración de información, y eso permitió a los jueces poder actuar ya con pruebas mucho más contundentes. Entonces, esa es la realidad de Brasil. Y yo decía que acá la autoridad competente, en cambio, puede tener una lista, lo dijo cuando viajó a Estados Unidos, pero él se tomará todo el tiempo que pueda, y yo creo, y por eso decía la lista imposible, porque va a ser imposible que la suelte antes de las elecciones. ¿Qué le viene, más bien dicho, sería la pregunta al presidente de la Nación? Marlon, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, el presidente de la República tiene la gran ventaja de tener fiscal a su favor, cosa que no ocurre en países vecinos. Teniendo el lujo de contar a su lado a un buen amigo como es el fiscal Galo Chivoga, buen amigo de él me refiero, claro, que lo mantiene informado de
todo prácticamente, puede ir marcando tiempos, porque obviamente goza también de información privilegiada, como lo vimos ahora con los últimos videos del señor Carlos Pareja. También el gobierno fue inmediatamente el primero que tuvo acceso. En todo caso, esta situación que es completamente anormal en un Estado de Derecho y se demuestra solo viendo al norte y viendo al sur. Ayer mismo el fiscal de Colombia denunciaba que la campaña política de reelección del presidente Juan Manuel Santos ha recibido $1 millón de Odebrecht. El presidente en funciones. En Perú son 4 los presidentes que están siendo investigados y el primero creo que lo van a traer de las orejas es a Toledo. Pero solo es un pequeño ejemplo de lo que debe actuar un fiscal que no se debe a la presidencia de la República. Y es lo que aquí está pasando. Aquí ahora todos apuntan al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, casi que echándole la culpa a ellos por no dar la lista que a tanto anunciaron, ¿no? Anunciaron en diciembre y depende de ellos. Carlos Chiriboga lo que ha dicho es que no le han dado los nombres. Que no le han dado los nombres porque están bajo investigación y eso tiene reserva judicial. Pero lo que está ocurriendo en otros países creo es que han tomado la iniciativa. O sea, lo mismo que ha hecho el Departamento de Justicia en Estados Unidos puede hacer la Fiscalía del Ecuador. ¿Qué están haciendo los otros países? Pidiéndole a Odebrecht que confiese. Finalmente de eso se trata todo esto. Odebrecht ha confesado su delito y ha dicho los nombres de las personas a las que les dio propinitas, que es la palabra utilizada aquí en Ecuador, ¿no? Propinitas. Entonces el fiscal debió haberse reunido con la gente involucrada y haberle dicho, vea, lo mismo que les ha dicho a los Estados Unidos, díganos a nosotros, porque no nos quieren dar. Es tan sencillo como eso, pero en cambio, ¿qué vimos? Que en lugar de que sea el fiscal general Galo Chiriboga el que vaya a Brasil a tratar de conseguir información, resulta que el que viaja es Alexis Mera. Tenga la gentileza, Pablo. ¿Qué le puede fallar al presidente de estos cálculos que él ha hecho en calidad casi, poniendo el ejemplo que sugiere José Hernández, como que es la voz del obispo y los otros son sacerdotes? Un buen día a todos los oyentes, un buen día Marlon, un buen día Fernando, un abrazo José a la distancia. Creo que el presidente está postergando los problemas, pero la postergación no significa su resolución. En la próxima asamblea va a ser una asamblea fragmentada. La capacidad hegemónica que tiene el gobierno ahora se va a fragmentar en el futuro. De aquí al 19 el país va a emerger con otro juego político, con otros actores políticos. Y lo que hoy está pasando no significa que se clausure el 20 de febrero en absoluto. Simplemente se posterga. ¿Qué va a pasar? Mire, en el caso, yo al menos, yo que estoy de candidato a asambleísta, yo llego a la asamblea y lo primero que voy a proponer, en el supuesto de que amañen las elecciones y finalmente gane Moreno Glass, un juicio político a Glass, pues, porque la corrupción no se para el 20 de febrero. La corrupción continúa y el país necesita saber no solo el caso de Odebrecht, necesitamos saber los contratos de negociación petrolera, necesitamos saber el contrato de negociación con el oro con Goldman Sachs, por ejemplo, necesitamos transparencia como sociedad. No, entonces, en el caso de Odebrecht, estos temas son distintos a los que estamos en este momento analizando. En el caso de Odebrecht tenemos los nombres nombres van a surgir, van a salir, ¿no? Y cuando salgan, el contexto político será absolutamente diferente. ¿Usted cree que tenemos los nombres? No, yo pienso que ahora no. El presidente se está curando en sano. ¿Quién tiene los nombres, en definitiva? El presidente sabe quiénes están los nombres y sabe que le afectan a él. Pero se quiere victimizar, dice, es contra mí las bombas que vienen. Y sabe que le afectan y sabe que eso tiene un costo político. Sabe que quien va a pagar el costo político es su binomio, porque la persona involucrada directamente es Glass. Él sabe eso. Él sabe que eso se va a traducir sobre todo en sectores medios que se van a enajenar del proyecto político. Es lo que defiende la candidatura de Glass. Sí, pero no significa ¿a sabiendas de que él va a ser el presidente de la República? ¿O qué tipo de cálculos a futuro hace el jefe de Estado? El jefe de Estado, o sea, el actual presidente, está moviendo todo el tinglado para favorecer a su binomio y para evitar perder la asamblea.
¿no? Es decir, está concentrándose de tal manera que no lleguen a la asamblea voces disidentes fuertes y demás, ¿no? A mí me amenazaron con correos electrónicos a propósito de eso, ¿no? Me están amenazando a mí. Entonces, el presidente quiere cuidarse en sano, Gonzalo. El presidente quiere garantizar la perpetuación de ese proyecto, pero sobre todo la impunidad. Okay. Es decir, ha convertido de la impunidad una especie de marco heurístico de aprendizaje donde a medida que van las denuncias se protegen más. El presidente está utilizando la institucionalidad para cubrirse de impunidad a todo su proyecto político, pues a todos sus cuadros políticos. Ya. Y eso es lo que se puede fragmentar. ¿Qué le puede fallar, le preguntaba Pablo, qué le puede fallar al presidente de todo este cuento? La reacción del ciudadano. El presidente no está tomando en cuenta qué está pensando el ciudadano. Él piensa que con propaganda puede convencer al ciudadano que nos está escuchando en este momento. Yo he estado en barrios y la gente está indignada con la corrupción, Gonzalo. El presidente no toma en cuenta la respuesta que va a ser contundente. Gonzalo, mucho me temo que va a haber sorpresas este 19 de febrero. Porque el ciudadano está... ¿Sorpresas más o menos de qué género? ¿Increíble hasta hace pocos días? Vamos a poder, increíble. Es muy probable que el ciudadano este momento está tan cansado de la corrupción, del autoritarismo, la prepotencia, que la respuesta del ciudadano va a ser contundente. Puede ser, o sea, yo he visto el rechazo que hay a Alianza País en la calle, es casi unánime, ¿no? Entonces, yo al menos en Quito he visto un rechazo unánime y el ciudadano quiteño, la ciudadana quiteña, probablemente nieguen su voto al presidente, nieguen a los candidatos de Alianza País, a todas las listas de Alianza País, y el porcentaje que nosotros estamos pensando que tiene el binomio Moreno-Glass es inventado, es una ficción. O sea, no va a alcanzar a lo que estamos viendo en las encuestas. Eso lo veremos. Ahora, qué bueno fuera el vaticinio suyo. Yo simplemente digo, no es vaticinio, lo que dice la gente en la calle, la conversación. Hay un cansancio con la corrupción. Un hartazgo. Con la crisis, hay un hartazgo, ¿no? Entonces, ese escenario está cambiando a una velocidad muy fuerte, Gonzalo. Una velocidad de minutos, de horas. Puede ser una corriente, pero... Y por eso el presidente está desesperado. O sea, no es gratuito eso. Es decir, en Quito está pasando eso. Por eso este paseo de 3 semanas... He estado en barrios populares, en barrios que uno diría, por ejemplo, que no tienen el apoyo a otras candidaturas, donde uno pensaría que la política social del gobierno le va a servir de estructura para tener votos, y en esos barrios populares, en las tiendas, la gente habla de la corrupción. Es increíble el poder de las redes sociales, Gonzalo, es impresionante. La gente está muy preocupada con lo de Odebrecht, ¿no? La gente sabe, la gente conoce, la gente tiene información. Entonces, lo que no está midiendo el presidente es el ciudadano. Ok, muy bien. Esa me parece un punto y una arista muy significativa, muy importante. Pero Fernando Larenas, columnista y periodista, analista por sobre todo, nos dirá, ¿en qué puede fallar el vaticinio, la novela, el guión que ha construido el señor presidente desde hace algunos días? Ya cosas que le van fallando ya hemos advertido, pero ¿qué puede venir demoledor para él? Y por eso prepara este viaje a partir del día 23 de febrero por el lapso de 3 semanas, hasta que el país procese todas las consecuencias de lo del 19. No sé. Gonzalo, lo que tal vez esté fallando, y como lo menciona Pablo, es la percepción que él tiene, porque él tiene la percepción desde el poder. Desde el poder aparentemente no ocurre absolutamente nada. Yo recuerdo el ministro de Gobierno primero que tuvo este gobierno, Bustamante, cuando hablaba de percepciones, que aquí vivimos en un clima de paz y seguridad, y yo escribí un artículo porque vivía en el mismo edificio de él, y claro, yo no podía entrar a mi edificio porque estaba lleno de patrulleros de la policía. Entonces, la percepción del poder es diferente a la que uno tiene como ciudadano que está en la calle y lo pueden asaltar. Ahora, el documento que falta, obviamente, es la prueba, es la lista esa famosa que la autoridad competente dice que la tiene, pero que hay un sigilo acordado entre la justicia de Estados Unidos y del Ecuador para mantener la información en reserva. Ahora, ¿qué es lo que también ocurre? Es que creo que también le falta imaginación política a la oposición. Mientras la oposición está ahí esperando que salga la lista, el gobierno me parece a mí que va un paso mucho más adelante. Lo mencionó José. ¿Qué fue hacer Alexis a Sao Paulo?
Según la periodista, una periodista de Folha Sao Paulo, Mónica Bergamo, dice que lo que ocurre es que contrató un escritorio jurídico, un estudio jurídico, escritorio le llaman los brasileños. ¿Por qué no hizo eso la oposición? ¿Por qué no fue e intentó allá? Yo sé que es caro, yo sé que un emprendimiento de ese cuesta muchísima plata y la gente ahora está concentrada en la campaña. Emprendimiento para que conciba para contratar otro estudio jurídico que también permita alguna otra acción para conseguir la información en Brasil. Porque los brasileños, como yo decía ahí, no la van a dar a conocer porque ellos están metidos en otra cosa. Porque fíjate, el escándalo, Gonzalo, en Brasil es tan grande que ¿qué es lo que puede ocurrir hoy? Puede ocurrir que hasta tengan que adelantar las elecciones, porque hay plata también en la campaña de Temer, porque Temer, acuérdate que era el vicepresidente de Dilma Rousseff. Claro. Por lo tanto, los dos están implicados en un escándalo de corrupción tan grande. Pero entonces, la estabilidad de Brasil se puede, ahora que está tratando de recuperar su economía, se va por el abismo. Entonces, no logran tampoco solucionar sus problemas internos, entonces mucho menos van a entregar información. Y lo otro que quería también decir, Gonzalo, es que, fíjate, lo que ocurrió en estos días es algo realmente a mí me asusta, porque es un tema de libertad. Van los periodistas, hacen las entrevistas al presunto implicado en los escándalos, hacen las entrevistas y no publican las entrevistas. Claro, las publican en redes sociales, que no es lo mismo que publicar en un diario impreso. Pero yo creo que lo que más juega a favor este momento de las autoridades que tienen una ley de comunicación, y esa ley de comunicación protege porque tiene que contratar. Si acusan a un funcionario, ese funcionario tiene que decir. Entonces, por el momento, lo que tenemos ahora es un nivel de percepción, como dice Pablo, muy alto, pero hasta ahí nomás llega. Tenga la bondad, compañero. Bueno, Marlon Puertas en Cadena Democracia. Tenga la bondad, Marlon. Lo que dijo el pasado día sábado el presidente de la República de que hablemos de corrupción después del 19 de febrero, parece también un mensaje dirigido a la Embajada de los Estados Unidos. Recordemos que el embajador de Estados Unidos aquí en Quito, Top Chapman, dijo muy claramente que ellos tienen todas las pruebas, que el Departamento de Justicia no es que recibe una delación o una confesión de parte de en este caso de Odebrecht, que son los acusados, sin beneficio de inventario. Claro, ellos hacen su confesión pertinente, pero el Departamento de Justicia se encarga efectivamente de contrastar y verificar si las confesiones tienen asidero o no. Y el embajador fue muy claro en decir que efectivamente tiene todas las pruebas para sustentar las acusaciones que van ellos a presentar en su momento. ¿Cuándo es el momento? Eso también depende mucho de la estrategia política, geopolítica que tenga Estados Unidos, porque en realidad, claro, miren que ha pasado ya más de un mes y lanzaron el escueto informe inicial y luego no han vuelto a pronunciarse. ¿Será que también que entonces Correa le dijo a los Estados Unidos, miren, lancen después del 19 de febrero? Lo cual será una gran ventaja, ¿no? Será una gran ventaja porque entonces ya, según los cálculos del gobierno, las cosas estarán consumadas en una sola vuelta. Vea, fiscal subrogante, si no fiscal, creo que es procurador del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Llega Galo Chiriboga a Washington y lo primero que debía haberle dicho es, mire, el embajador de ustedes en nuestro país nos dijo hace contadas horas que ustedes como nación y como institucionalidad norteamericana tenían todas las pruebas debidamente comprobadas, porque ahí entró en detalles, incluso recuerdo el señor embajador, y dijo, prácticamente nosotros sabemos hacer con absoluta certeza, eficiencia y seriedad, sabemos hacer las cosas bien, no como ustedes, quiso decir a la región incluso. ¿Recuerdan ustedes, oyentes? Sí, la Fiscalía ha pedido información sobre este caso, está siendo mandado a Washington, al Departamento de Justicia, a través de los canales ya establecidos. ¿Nombres? Yo creo que hay mucho interés en yo
Yo puedo casi no caminar en las calles y gente está llegando a mí pidiendo los nombres. Eso es parte de cooperación legal que vamos a tener a través de los tiempos. Nosotros no salimos con información de nuestro Departamento de Justicia si no había dado o no había hecho un estudio, una investigación muy detallada. Entonces, nosotros investigamos las declaraciones, nosotros recibimos pruebas de estos sobornos que fueron hechos y eso es parte de la investigación. Si este cassette le hacía escuchar en Washington, una vez que llegó a la capital norteamericana, el señor fiscal, vea, esto nos dijo su representante diplomático acreditado ante nuestro país. ¿Dónde están las pruebas? O sea, ¿me va a entregar ya los nombres? Pero el señor fiscal se da el lujo de decir que él ha llegado a un entendimiento de construir o organizar una comisión binacional de fiscales para efectos de ponerse de acuerdo en establecer la verdad de las cosas en el caso ecuatoriano. Entonces, ¿cómo entiende usted esto? Dar largas de parte del fiscal ecuatoriano, lo único Pero que me parece pretende... eso una grosería internacional, pues poner en cabeza del señor subcontralor o como se llame, pero era una especie de vicepresidente de la fiscalía, ¿no? Era subrogante o algo por el estilo, una dignidad, pero más importante que la del presidente Correa con las distancias que estamos este momento estableciendo. Tenga la bondad. No tiene sentido, Gonzalo, porque lo que está diciendo el embajador es que las cosas ya están hechas y que las pruebas están ahí. Lo que se debe pedir en efecto es el traspaso de la información para proceder a actuar acá en Ecuador. Porque recordemos también que la justicia que tarda no es justicia, sencillamente. Aquí hay mucha gente que debe estar con los nervios de punta y probablemente se haya puesto ya a buen recaudo y haya hecho movimientos financieros incluso, porque se están teniendo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y el momento que ya se lancen nombres, probablemente ya las cosas no estén en la misma situación que estuvieron en diciembre. Entonces, mientras más pasan las semanas, y eso deben tener en cuenta también los Estados Unidos, aquí hay gente que se está beneficiando de ese tiempo, de esas largas y esas demoras, porque tienen espacio para moverse. ¿Quiénes, por ejemplo, se estarían beneficiando? Pero imagínense, los que están en la lista, que seguramente ellos sí saben que están en la lista. Obviamente saben de quiénes están hablando. Nosotros no podemos lanzar un nombre, porque obviamente la investigación la han hecho ellos, las confesiones las recibieron en los Estados Unidos, que es lo mismo que planteé hace un momento. Esas mismas confesiones las podríamos recibir acá en Ecuador de parte de los delegados de Odebrecht que han estado aquí en Ecuador. Y ahí también una nueva inacción de la Fiscalía. Resulta que se allanan las oficinas primero en Ecuador, las de Guayaquil, que no eran las oficinas principales. ¿Y qué pasaba con las oficinas de Quito? Pasaron largas semanas, casi un mes, y luego allanaron las de Quito. ¿Por qué? ¿Por qué ese trecho de tiempo, dándole ventaja, obviamente en este caso, a la empresa, de poner a buen recaudo también toda la información que hubiesen querido? Entonces, esos son el tipo de cosas que han ocurrido y que nadie da una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, obviamente, cuando ya salga a la luz las cosas, la situación va a ser muy, muy distinta.